¿Qué tal todos? Les saludamos desde MDA. En este video de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, se tratará sobre problema de valor inicial, existencia de unicidad de soluciones y, como siempre, ejemplos. Concretamente, ¿qué aprenderemos en este video? Aprenderemos lo que es un problema de valor inicial, lo cual se abreviará escribiendo PVI, que es un problema de valor inicial para una EDO de primer orden. También lo que es una EDO de primer orden en forma normal y, como el corazón del video, aprenderemos un teorema que garantiza existencia y unicidad de soluciones para un PVI. Ahora bien, ¿cuáles son los prerequisitos que se necesitan para seguir esta clase? Se requiere saber lo que es una EDO de primer orden, tópico este que se ha estudiado ya en videos previos. Se requiere el manejo del cálculo diferencial e integral para funciones reales de una variable real y también el conocimiento sobre cálculo para funciones de dos variables. Relacionado con esto también continuidad y derivadas parciales. En muchas de las aplicaciones en las que aparece una EDO de primer orden, estamos interesados no en una familia de soluciones, sino en una solución particular que satisfaga cierta condición inicial. Esto da origen a los problemas de valor inicial, y en esto consiste nuestra primera definición en el video. Un problema de valor inicial, lo cual vamos a abreviar como PVI, también se le denomina a veces un problema de Cauchy, consta de una EDO de primer orden y una condición inicial impuesta a la función desconocida y en un valor de la variable independiente x. Es decir, f de x, y, de y de x igual a 0, ecuación diferencial, y en x sub 0 igual a y sub 0. Esto es lo que corresponde cuando decimos una condición inicial impuesta a la función desconocida y en un valor de la variable independiente x. Es decir, cuando se asigna a x el valor x sub 0, usted pide que la variable dependiente, en este caso y, sea igual a y sub 0. Geométricamente, cuando se habla de un problema de valor inicial, ¿a qué corresponde esto? Bueno, usted necesita encontrar una función, en este caso y igual a phi de x, que tenga dos condiciones: satisfaga la ecuación diferencial y cuya gráfica pase por el punto x sub 0 y sub 0. Con esto vamos a nuestro primer ejemplo en el video. Afirmamos aquí que la función definida de esta forma, y igual phi de x igual 2 por e a la menos x al cuadrado, donde aquí x es un número real cualquiera, afirmamos que esta es solución de este problema de valor inicial. Nótese que acá estamos usando la notación prima, es decir, y' corresponde a la derivada de y con respecto a x. En efecto, primero observamos que la función phi, al ser evaluada en x igual 0, produce que y es 2. Es decir, esta función satisface la condición que está dada en el PVI. Por otra parte, si usted deriva esta función y le suma lo que es 2 veces x por la función, al reemplazar acá, ¿qué se obtiene? Aquí tenemos la derivada, aquí tenemos 2 veces x por phi de x, y definitivamente esto que está acá es igual a 0. Con esto queda establecido que la función phi también es solución de la ecuación diferencial. Nos movemos ahora a una segunda definición en este video: forma normal para una EDO de primer orden. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden escrita así, donde f es una función de dos variables definida sobre un subconjunto del plano, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma normal. La ecuación viene dada así. Asimismo, dada la ecuación en mayúscula aplicada en x, y, de y de x igual a 0,
Si usted da la ecuación de esta manera, cuando se pueda despejar de aquí la derivada de y con respecto a x en términos de x y y obtener así una expresión de este tipo, en un caso así se dirá que esta que está aquí es la forma normal de esta ecuación. Bien, con esto vamos a continuación a nuestro segundo ejemplo en este video. En este segundo ejemplo tenemos dos ecuaciones. La primera de ellas, aquí es muy claro que esta es una ecuación dada en forma normal. La derivada de y con respecto a x es igual a menos 2xy. Esto sería el f de xy. En la segunda parte de este ejemplo tenemos ahora esta ecuación. Vamos a ver que en esta ecuación es posible despejar la derivada de y con respecto a x. Es decir, usted acá, por ejemplo, mueve esto al segundo miembro, se trae esto al primer miembro y resulta lo que estamos observando aquí. Luego de acá, despejando de y a de x, simplemente es mover esto que está acá dividiendo en el segundo miembro y obtenemos entonces de acá que lo que es la ecuación 4 corresponde a la forma normal de la ecuación 3. Pasamos ahora a discutir el principal resultado en este video. Esto es un teorema que nos habla sobre existencia y unicidad de soluciones para un PBI. En este caso, un PBI en el cual la ecuación viene dada en forma normal. El teorema está dividido en dos partes. La primera de ellas nos habla sobre existencia de soluciones y la segunda nos habla de unicidad. Comenzamos con la primera parte. Vamos a suponer que en nuestro problema de valor inicial la función f es continua sobre un rectángulo que se obtiene de esta forma. El producto cartesiano del intervalo AB con el intervalo CD. Sabemos que el intervalo AB se ubica sobre el eje de las X y el intervalo CD sobre el eje de las Y. Vamos a asumir que ese rectángulo contiene al punto X sub 0 y Y sub 0, que es la condición impuesta en el problema de valor inicial. Si la función f es continua sobre el rectángulo definido por este producto cartesiano, entonces lo que garantiza la hipótesis de continuidad es que este problema posee al menos una solución, la cual está definida en algún intervalo abierto y que está contenido en el intervalo abierto AB. Ahora bien, si además de la continuidad de f sobre ese rectángulo se tiene que su derivada parcial con respecto a y existe y esta es continua en el rectángulo, entonces tendremos una única solución definida sobre algún intervalo i sub 0, en este caso i sub 0 contenido en i, y que por supuesto contiene, el intervalo i sub 0 contiene a la condición para x, es decir, x igual a x sub 0. Es importante resaltar que este es un teorema que a objeto de ser aplicado, usted lo que necesita es simplemente verificar hipótesis. Y de acuerdo a la que obtenga, usted puede hablar sobre solamente existencia de soluciones o existencia y además unicidad. Una nota importante es que el teorema no nos dice cómo hallar la solución. Eso es importante tenerlo muy claro. No es que el teorema me dice, se da el PBI y la solución es esta. No. Una segunda nota tiene que ver con el rectángulo sobre el cual usted verifica las hipótesis. Y resulta que en los intervalos que determinan ese rectángulo podrían ser de manera tal que alguno de ellos es no acotado. Eso, digamos, se especifica en lo que está señalándose aquí. Veamos ahora un esquema geométrico sobre los aspectos del teorema. La pura continuidad de la función f
asegura existencia de soluciones para el PBI. Y se podría tener, por ejemplo, un par de soluciones definidas sobre un intervalo I. Por ejemplo, una cuya gráfica arranca aquí en rojo, continúa por lo que el recorrido que estoy haciendo, pasa por el punto x0 y y sub 0, y otra solución cuya gráfica, digamos, arranca aquí, continúa por este recorrido y finaliza aquí, en azul. Ahora, si además la derivada de f con respecto a y existe y es continua en el rectángulo, el teorema nos garantiza que existe un intervalo i sub 0, el cual contiene por supuesto a x igual a x sub 0, y sobre ese intervalo está definida solamente una solución del problema de valor inicial, digamos la que estamos señalando aquí, su gráfica. Eso correspondería a los aspectos geométricos de este teorema. Y esa única solución es lo que estaríamos nosotros señalando aquí como y igual a phi de x. Pues bien, vamos ahora con un par de ejemplos relacionados con el teorema presentado en el video. En el primero de ellos, que es nuestro tercer ejemplo en el video, vemos que el siguiente problema de valor inicial posee una única solución, por supuesto definida sobre un cierto intervalo i sub 0. En este problema de valor inicial, la condición inicial cumple con lo siguiente: x sub 0 lo estamos tomando como un número arbitrario en R, mientras y sub 0 es un número estrictamente mayor que 0. Pues bien, aquí podemos definir f de manera tal que su dominio es este rectángulo. La expresión que la define es f de xy igual a x por y a la 1 medio, y es claro que al ser este el dominio, cualquier punto x0 y sub 0 con estas características definitivamente está contenido aquí. Por otra parte, también es claro que esta función es continua sobre el rectángulo definido por el producto cartesiano de estos dos intervalos. Además, cuando usted calcula la derivada de f con respecto a y, obtiene esto que está acá o equivalentemente esto. Y es claro que esta función también es continua sobre el rectángulo. Eso nos dice que de acuerdo al teorema existe una única solución definida sobre cierto intervalo i sub 0 contenido en R. Ahora, para nuestro segundo ejemplo relacionado con este teorema, lo cual corresponde al cuarto ejemplo que se discute en este video, se considera un PBI en el cual la expresión para f es exactamente la del ejemplo anterior. Pero ahora la condición inicial corresponde al origen. Aquí se tiene, por ejemplo, que las funciones y1 y y2, definidas mediante y1 de x igual a 0 y y2 de x igual a 1/16 por x a la 4, en ambos casos con x en R, son soluciones del PBI. Verificar que y1 es solución del PBI es inmediato. Para y2 también es sencillo, sin embargo vamos a mostrar las cuentas. En efecto, para esta función, si usted reemplaza aquí por x igual a 0, ciertamente se tiene que la imagen es 0, es decir, y2 en 0 satisface que es igual a 0. Cuando calculamos la derivada, se obtiene esto que está aquí. Y cuando nos venimos acá y reemplazamos y por y2, tenemos que x por y2 elevado a la 1 medio, eso resulta ser lo que tenemos acá, eso es exactamente lo que está aquí, y eso coincide con la derivada. Con eso hemos demostrado que esta función que está acá satisface la ecuación diferencial. Entonces viene la pregunta: ¿hay algún conflicto con el teorema? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Para este PBI
no existe ningún rectángulo que contenga el origen y sobre el cual f sea una función continua. Como lectura de este ejemplo, podemos decir que aunque el teorema en general es amigable en lo que respecta a verificar las hipótesis, ciertamente tiene sus limitaciones. Finalizamos el video proponiendo dos ejercicios. Ambos tienen que ver con el teorema de existencia y unicidad que se ha discutido. Recuerda que si te gustó el video, nos puedes dar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así te mantendremos actualizado con nuestras publicaciones semanales. También, si tienes un requerimiento especial, deja tus comentarios y contáctanos.